¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El último redactor capítulo 1. El silencio del mundo. Marcus oyó y despertó, como siempre, al sonido de su alarma a las 6:30 am. O al menos, eso creyó. El pitido agudo y familiar se extendía en el aire de su pequeño apartamento en el 5º piso, pero había algo extraño en él, algo que no podía identificar inmediatamente. Tal vez era la duración, parecía durar más de lo normal, o quizás era la calidad del sonido, como si viniera de muy lejos. Se incorporó lentamente en la cama, frotándose los ojos. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas baratas de su ventana, creando patrones familiares en la pared opuesta. Todo parecía normal. Su escritorio seguía atestado de notas y recortes de periódico, la taza de café de la noche anterior aún tenía un resto de líquido frío en el fondo, y su laptop permanecía abierta con el documento de Word que había estado trabajando hasta altas horas. Marcus trabajaba como redactor en el Tribune Metropolitan, un periódico de mediano tiraje que había visto días mejores. Durante los últimos 5 años, había cubierto desde eventos locales hasta pequeños escándalos políticos, nada particularmente emocionante, pero era un trabajo honesto que le permitía pagar el alquiler y mantener cierta dignidad profesional. A los 32 años, había aceptado que no sería el próximo Bob Woodward, pero encontraba satisfacción en las pequeñas historias que contaba, en darle voz a los ciudadanos comunes. Se dirigió al baño, siguiendo su rutina matutina con la precisión mecánica de alguien que había repetido los mismos movimientos durante años. Ducha rápida, afeitado, café instantáneo mientras revisaba las noticias en su teléfono. Pero fue entonces cuando notó el primer detalle extraño. Su teléfono no tenía señal. No era inusual que la cobertura fuera irregular en su edificio. La construcción de los años 70 no había sido diseñada pensando en las torres de telefonía móvil, pero generalmente conseguía al menos una barra de señal junto a la ventana. Ahora, sin embargo, la pantalla mostraba obstinadamente sin servicio, sin importar dónde se moviera por el apartamento. Genial, murmuró, tomando un sorbo del café que sabía más amargo de lo usual. Probablemente era un problema con la torre local. Ya lo resolverían durante el día. Se vistió con su uniforme habitual. Pantalones chinos, camisa azul claro, corbata que había visto días mejores, y su chaqueta deportiva de color café. El espejo le devolvió la imagen de siempre. Un hombre de altura promedio, cabello castaño ligeramente despeinado a pesar de sus esfuerzos, y ojos verdes que su exnovia solía describir como inteligentes pero cansados. Una descripción que consideraba bastante acertada. Bajó las escaleras del edificio, esperando encontrarse con la señora Morrison del 2º piso, quien invariablemente estaba recogiendo su correo a esa hora mientras su pequeño perro ladraba a cualquier cosa que se moviera. Pero el pasillo estaba vacío. Sus pasos resonaban de manera extraña en el espacio, como si el edificio estuviera completamente hueco. «Señora Morrison», llamó, sintiendo una pizca de preocupación. La anciana era predecible como un reloj suizo en sus rutinas. Tal vez se había enfermado. No hubo respuesta. Salió a la calle y inmediatamente sintió que algo estaba profundamente mal. La avenida principal, que normalmente bullía de actividad a las 7:30 am, trabajadores corriendo hacia la estación del metro, madres llevando niños al colegio, el sonido constante del tráfico estaba completamente vacía. No había un alma a la vista. Los semáforos funcionaban con normalidad, cambiando de rojo a verde en su ciclo eterno, pero no había autos para regular. Las tiendas tenían sus letreros encendidos, las luces de los edificios de oficinas brillaban en las ventanas, pero no se veía ni una sola persona. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura matutina. Se dirigió hacia la estación de metro, sus pasos resonando de manera inquietante en el asfalto vacío. Con cada metro que avanzaba, la sensación de irrealidad se intensificaba. Era como caminar por el decorado de una película después de que todos los actores hubieran ido a casa.
La estación de metro estaba abierta, las máquinas expendedoras de boletos funcionaban normalmente, incluso podía escuchar el rumor distante de un tren acercándose por los túneles. Pero no había ni un solo pasajero esperando en el andén. El tren llegó puntualmente, sus puertas se abrieron con el siseo hidráulico familiar, y Marcus entró a un vagón completamente vacío. Los asientos de plástico naranja, normalmente ocupados por una mezcla ecléctica de trabajadores matutinos, estudiantes y turistas ocasionales, lo miraban desde la penumbra artificial como dientes en una sonrisa demasiado amplia. Durante todo el trayecto hacia el centro de la ciudad, Marcus fue el único pasajero. El tren se detuvo en cada estación, las puertas se abrían y cerraban metódicamente, pero nadie subía ni bajaba. La voz automatizada anunciaba cada parada con su tono mecánico y alegre, como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no hubiera perdido misteriosamente a todos sus habitantes excepto a él. Próxima parada, Central Station. Próxima parada, Central Station. Marcus bajó en su parada habitual, sintiendo las piernas ligeramente temblorosas. El vestíbulo principal de la estación, normalmente un hervidero de actividad, estaba tan vacío como el resto de la ciudad. Sus pasos resonaban en el mármol pulido, amplificados por la arquitectura cavernosa del lugar. Subió las escaleras hacia la superficie y emergió en el corazón financiero de la ciudad. Los rascacielos se alzaban hacia el cielo matutino, sus ventanas brillando con la luz del sol que se había elevado completamente sobre el horizonte. Las pantallas electrónicas seguían mostrando anuncios, los relojes digitales marcaban la hora correcta, pero no había ni un alma caminando por las aceras. Un autobús pasó por la calle principal, siguiendo su ruta programada, pero estaba completamente vacío. Incluso el asiento del conductor estaba desocupado, y sin embargo, el vehículo navegaba el tráfico inexistente con precisión mecánica, deteniéndose en cada parada donde nadie esperaba. Marcus se dirigió al edificio donde se ubicaban las oficinas del Tribune Metropolitan, un rascacielos de cristal y acero de mediana altura que había visto días mejores. El guardia de seguridad que normalmente saludaba a los empleados en el vestíbulo no estaba en su puesto, aunque su silla aún tenía la forma del cuerpo que la había ocupado durante años. Tomó el ascensor al piso 15, donde se ubicaba la redacción. El familiar sonido del ascensor, el zumbido de los cables, el din suave al llegar a cada piso sonaba más fuerte de lo normal en el silencio absoluto del edificio. Las puertas se abrieron y Marcus entró a la oficina que había sido su segundo hogar durante los últimos 5 años. Los escritorios estaban tal como los había visto la noche anterior. Computadores encendidos mostrando protectores de pantalla, tazas de café a medio terminar, fotografías familiares sonriendo desde sus marcos baratos. Pero no había ni un solo colega a la vista. «Hola», gritó, y su voz se perdió en el laberinto de cubículos vacíos. «¿Hay alguien aquí?». Solo el eco de su propia voz le respondió. Se dirigió a su escritorio, situado en una esquina junto a una ventana que ofrecía una vista parcial del puerto. Su computadora estaba encendida, la pantalla mostraba el artículo en el que había estado trabajando la noche anterior. Una pieza sobre el aumento en los precios de los alquileres en los barrios populares. Las palabras parecían extrañas ahora, irrelevantes frente a la imposible situación en la que se encontraba. Intentó llamar a su editor, James Patterson, un hombre de 50 años con tendencia a las úlceras y una dependencia poco saludable del café. El teléfono de la oficina tenía línea, pero cada número que marcaba su casa, su celular, incluso la recepción del periódico sonaba en el vacío, sin que nadie respondiera. Marcus se dejó caer en su silla, sintiendo por primera vez el peso completo de lo que estaba experimentando. No era solo que la gente hubiera desaparecido. Era como si nunca hubieran existido, excepto por las evidencias físicas de su presencia. Los autos estacionados en perfecto orden, los edificios funcionando normalmente, las máquinas siguiendo sus programas automatizados. Se dirigió a la ventana y miró hacia abajo, hacia las calles que debían estar llenas de vida. Desde esa altura, podía ver varios kilómetros en todas las direcciones. No había ni una sola persona visible. Era como si hubiera despertado en una versión paralela de su ciudad, una donde toda la infraestructura funcionaba perfectamente pero la humanidad había simplemente desaparecido. Un movimiento en la esquina de su visión lo hizo volverse bruscamente. Por un momento, creyó haber visto una figura en uno de los escritorios del fondo, pero cuando enfocó la mirada, no había nada. Solo las sombras que proyectaban los muebles bajo la iluminación fluorescente. «Está bien, Marcus», se dijo a sí mismo en voz alta, disfrutando del sonido de una voz humana, aunque fuera la suya propia. «Hay una explicación lógica para esto. Tiene que haberla».
Encendió la radio de la oficina, buscando noticias, alguna explicación oficial para lo que estaba ocurriendo. Las emisoras seguían transmitiendo música, anuncios automatizados, programas pregrabados, pero no había locutores en vivo, no había noticias recientes. Era como si el mundo hubiera quedado funcionando en piloto automático. Intentó acceder a Internet desde su computadora. La conexión funcionaba, pero los sitios web de noticias mostraban artículos de días anteriores. Las redes sociales estaban congeladas en el tiempo, con las últimas publicaciones fechadas la noche anterior. No había nuevos posts, no había actividad reciente de ningún tipo. Era entonces, sentado en su cubículo familiar pero ahora alienígena, cuando Marcus comenzó a notar otros detalles extraños. Los relojes de la oficina marcaban diferentes horas, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a desincronizarse. Su reloj de pulsera mostraba las 8:47 am, el reloj de pared marcaba las 9:15, y el reloj de su computadora insistía en que eran las 7:22. Y había algo más, algo que apenas podía articular, la sensación persistente de que lo estaban observando. No podía identificar la fuente de esta sensación, pero era constante, como una comezón mental que no podía rascarse. Cada vez que se daba vuelta rápidamente, esperando sorprender a algún observador oculto, no encontraba nada. Pero la sensación persistía. Marcus pasó las siguientes horas explorando el edificio completo. Visitó cada piso, desde los sótanos hasta la azotea, gritando ocasionalmente, esperando alguna respuesta. El edificio estaba completamente vacío, pero extrañamente, todas las oficinas estaban funcionando normalmente. Las luces encendidas, las computadoras trabajando, los teléfonos ocasionalmente sonando sin que nadie los contestara. En el piso 12, que albergaba una firma de abogados, encontró una taza de café aún caliente en un escritorio, como si quien la había dejado allí hubiera salido hace apenas unos minutos. El vapor aún se elevaba de la superficie del líquido negro, y cuando Marcus la tocó, estaba perfectamente tibia. «Hola», gritó nuevamente, más fuerte esta vez, su voz quebrándose ligeramente. «Por favor, si hay alguien aquí, respondan». Nada. Regresó a su oficina al caer la tarde, sintiéndose mental y físicamente agotado. Había caminado por toda la ciudad durante horas, entrando a tiendas abiertas pero desatendidas, gritando en parques vacíos, tocando puertas que nadie respondía. En todas partes encontraba las mismas evidencias. La vida había continuado normalmente hasta cierto punto, y luego, simplemente, la gente había desaparecido. Pero no todo había desaparecido. Los animales seguían allí. Había visto palomas en el parque, un gato callejero que lo había observado con curiosidad antes de alejarse, algunos perros vagando confundidos por las calles. Era solo la humanidad la que había desaparecido, dejándolo a él como el único testigo de un mundo que funcionaba sin propósito. Mientras se sentaba en su escritorio, observando la ciudad que se extendía bajo las luces del atardecer, Marcus se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía rendirse a la locura que amenazaba con apoderarse de él, o podía hacer lo único que sabía hacer: investigar, documentar, intentar entender. Abrió un nuevo documento en su computadora y comenzó a escribir. Día 1, registro de Marcus Holloway. Esta mañana desperté en un mundo vacío. No hay otra manera de describirlo. Todos han desaparecido, pero todo lo demás sigue funcionando normalmente. Los sistemas, las máquinas, incluso los animales siguen aquí. Solo la gente se ha ido. Necesito establecer algunos hechos. 1. La desaparición parece haber ocurrido durante la noche. Las evidencias sugieren que la gente estaba en sus rutinas normales hasta muy recientemente. 2. Todos los sistemas automatizados siguen funcionando. Electricidad, agua, transporte público, sistemas de comunicación. 3. Los relojes marcan horas diferentes, sugiriendo algún tipo de distorsión temporal. 4. Tengo la sensación constante de estar siendo observado, aunque no he visto a nadie más. 5. Soy, aparentemente, la única persona que queda. Pausó en su escritura, las manos suspendidas sobre el teclado. La última línea lo perturbó de una manera que no podía explicar completamente. Era una cosa sospechar que estaba solo. Era otra muy diferente escribirlo, hacerlo real con palabras en una pantalla. Afuera, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse automáticamente, creando un espectáculo hermoso y terriblemente vacío. Miles de ventanas brillaron con vida artificial, pero Marcus sabía que detrás de cada una de ellas no había nadie mirando hacia afuera, nadie viviendo sus vidas cotidianas.
Se quedó trabajando hasta muy tarde esa noche, documentando meticulosamente cada detalle extraño que había observado, cada anomalía temporal, cada momento en que había sentido esa presencia invisible observándolo. Cuando finalmente decidió volver a su apartamento, eran casi las 2 de la mañana según su reloj de pulsera, aunque el reloj de pared insistía en que eran las 11:30 p.m. El viaje de vuelta fue igualmente surreal. El metro funcionaba perfectamente, deteniéndose en cada estación para recoger pasajeros que nunca vendrían. Las calles estaban iluminadas y seguras, pero completamente desiertas. En su apartamento, Marcus se preparó para dormir con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño elaborado, que despertaría por la mañana y encontraría el mundo devuelto a la normalidad. Pero mientras yacía en la cama, mirando el techo familiar de su dormitorio, no podía sacudirse la sensación de que su vida como la conocía había terminado para siempre. Y en algún lugar en la oscuridad de su apartamento, muy sutilmente, creyó escuchar el sonido de alguien respirando que no era él. Se incorporó bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Hay alguien ahí? Solo el silencio le respondió. Pero Marcus sabía, con una certeza que helaba la sangre, que ya no estaba verdaderamente solo. Algo más habitaba ahora su mundo vacío, algo que lo observaba desde las sombras, algo que había estado esperando a que se diera cuenta de su presencia. Y mientras se quedaba despierto el resto de la noche, escuchando cada pequeño sonido en su apartamento, Marcus Holloway comenzó a entender que su verdadero horror no era estar solo en el mundo. Era descubrir que, después de todo, no lo estaba. Capítulo 2. Ecos del ayer. Marcus no durmió esa primera noche. Cada crujido de las tuberías del edificio, cada susurro del viento contra las ventanas, cada sonido que antes había sido parte del fondo familiar de su vida nocturna ahora se amplificaba hasta convertirse en algo siniestro. Se quedó acostado en la oscuridad, mirando el techo, tratando de convencerse de que todo era una pesadilla elaborada de la cual despertaría en cualquier momento. Pero los recuerdos del día anterior comenzaron a filtrarse en su conciencia con una claridad perturbadora. No había sido un día particularmente notable, de hecho, había sido rutinario hasta el punto de ser mundano. Esa había sido precisamente la razón por la cual la situación actual se sentía tan imposible. El martes había comenzado como cualquier otro día. Había despertado a las 6:30, había tomado su ducha habitual, había preparado su café instantáneo mientras revisaba su teléfono. Recordaba específicamente haber leído un artículo sobre las protestas de los trabajadores del metro, algo sobre demandas salariales que podrían afectar el servicio durante las próximas semanas. Había incluso considerado escribir una historia sobre el impacto económico de las huelgas de transporte público. En el metro, había estado rodeado de la multitud habitual de commuters matutinos. Recordaba vívidamente a la mujer mayor que siempre se sentaba en el tercer asiento del segundo vagón, leyendo religiosamente una novela romántica diferente cada semana. Ese martes había estado leyendo algo con una cubierta rosa brillante. También estaba el hombre de traje gris, que invariablemente se quedaba dormido durante el trayecto, su cabeza inclinándose peligrosamente hacia el hombro de quien tuviera la desgracia de sentarse a su lado. En la oficina, James Patterson había estado de su humor habitual ligeramente malhumorado debido a su tercera taza de café antes del mediodía y preocupado por las cifras de circulación que seguían cayendo mes tras mes. Marcus recordaba la conversación exacta que habían tenido sobre su artículo de los alquileres. Holloway, le había gritado James desde su oficina acristalada, necesito que expandas el ángulo humano en tu pieza sobre vivienda. Encuentra a alguien que esté siendo desalojado, consigue una historia personal. Los números están bien, pero la gente no compra periódicos para leer estadísticas. Marcus había pasado la tarde llamando a organizaciones de inquilinos, tratando de encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre su situación. Eventualmente había conseguido una entrevista con María González, una madre soltera de 35 años que estaba luchando para mantener su apartamento en un barrio que se estaba gentrificando rápidamente. La entrevista había sido emotiva. María había llorado mientras le contaba cómo su hijo de 8 años había comenzado a tener pesadillas sobre mudarse, cómo había tenido que tomar un segundo trabajo de limpieza nocturna solo para poder pagar el aumento del alquiler. Marcus recordaba haber sentido la familiar mezcla de empatía profesional y frustración personal que acompañaba a estas historias. Quería ayudar, pero sabía que lo mejor que podía hacer era contar su historia con honestidad y esperanza de que alguien en posición de hacer algo la leyera. Había trabajado en el artículo hasta tarde, quedándose en la oficina hasta casi las 10 de la noche.
La mayoría de sus colegas se habían ido hacia horas. Sarah Martínez, la reportera de espectáculos, había salido corriendo a las 5:30 para llegar a una premiere de teatro local. Tom Richards, el veterano reportero de política, había gruñido algo sobre una cena familiar antes de arrastrarse fuera de su cubículo a las 6:30. Marcus recordaba haber estado solo en la oficina durante las últimas 2 horas, el sonido de su teclado siendo el único ruido en el espacio vacío. Incluso la señora de la limpieza, Dolores, había venido y se había ido, dejando el familiar aroma a desinfectante de pino y el susurro de las bolsas de basura siendo reemplazadas. Todo había sido completamente normal. Dolorosamente, rutinariamente normal. Había tomado el último metro a casa, el tren de las 10:47 p.m. que siempre estaba medio vacío pero nunca completamente desierto. Había habido al menos una docena de otros pasajeros. Trabajadores nocturnos dirigiéndose a sus turnos, algunos jóvenes regresando tarde de citas, un par de turistas consultando un mapa arrugado del metro con expresiones confundidas. En su apartamento, había calentado una porción de lasaña congelada mientras terminaba de escribir algunos párrafos finales del artículo en su laptop personal. Había visto las noticias de las 11 más protestas sobre el presupuesto de la ciudad, el pronóstico del tiempo para el resto de la semana, un segmento de interés humano sobre un refugio de animales local que necesitaba donaciones. Se había ido a dormir alrededor de las 11:45 p.m., después de poner su alarma y revisar sus mensajes de texto una última vez. Había tenido un intercambio breve con su hermana menor, Jessica, quien vivía en Portland y estaba considerando venir a visitarlo durante las vacaciones de primavera. También había respondido a un mensaje de su ex colega Brian, quien le había enviado un meme ligeramente divertido sobre las tribulaciones de trabajar en medios impresos en la era digital. Todo, absolutamente todo, había sido normal. Marcus se levantó de la cama cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por su ventana. No había dormido ni un minuto, pero se sentía extrañamente alerta, como si la adrenalina pura hubiera reemplazado al sueño en su sistema. Se dirigió a la cocina para preparar café, aferrándose a la rutina como a una cuerda de salvamento. Mientras el agua hervía, intentó encontrar explicaciones racionales para lo que estaba experimentando. Tal vez había sufrido algún tipo de colapso mental. Había leído sobre episodios psicóticos que podían crear alucinaciones elaboradas e inmersivas. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo explicar la consistencia física de su experiencia? Todo se sentía real, el café tenía sabor a café, el aire frío de la mañana se sentía frío, su reflejo en el espejo parecía completamente normal. Otra posibilidad era que hubiera algún tipo de evacuación masiva de la que no se había enterado. Tal vez una amenaza química o biológica había forzado a las autoridades a evacuar la ciudad durante la noche. Pero eso no explicaba por qué no había recibido ninguna alerta de emergencia, por qué todos los sistemas seguían funcionando normalmente, o por qué él había sido dejado atrás. La explicación más perturbadora que consideró fue que realmente había muerto durante la noche, tal vez un derrame cerebral, un ataque cardíaco, una embolia, y que esto era algún tipo de purgatorio o estado de transición. Pero esa posibilidad era demasiado abstracta, demasiado filosófica para su mente pragmática de periodista. Decidió que necesitaba más información. Si iba a mantener su cordura, tenía que abordar esto como lo que era. La historia más grande de su carrera, aunque fuera potencialmente la única persona que la leyera. Se vistió rápidamente y salió de nuevo a las calles vacías. Esta vez, tenía un plan. Visitaría lugares específicos donde debería haber gente garantizada. El hospital general, la estación de policía, la estación de bomberos. Si realmente había habido algún tipo de evacuación, debería haber evidencias oficiales, equipos de emergencia, algo que explicara la situación. El hospital estaba a unas 20 cuadras de su apartamento, un edificio de ladrillo rojo de 6 pisos que había servido a la comunidad durante casi un siglo. Mientras caminaba, Marcus notó más detalles extraños que había pasado por alto el día anterior en su shock inicial. Los semáforos no solo funcionaban demasiado bien. Cada uno cambiaba en intervalos perfectos, sin las ligeras variaciones de tiempo que normalmente ocurrían cuando los sensores detectaban tráfico. Era como si siguieran un programa predeterminado diseñado para una ciudad sin habitantes. Los kioscos de periódicos estaban completamente abastecidos con las ediciones del día anterior, miércoles, según las fechas. Pero no había periódicos del jueves, el día en que supuestamente estaba viviendo. Las máquinas expendedoras estaban llenas, las tiendas tenían sus carteles de abierto en las puertas, pero no había ni una sola persona comprando o vendiendo.
En el hospital, las puertas automáticas se abrieron con su familiar siseo neumático, revelando un vestíbulo que debería haber estado lleno de pacientes, visitantes, y personal médico corriendo de un lado a otro. En su lugar, Marcus encontró un espacio perfectamente mantenido pero completamente vacío. La recepcionista no estaba en su puesto, pero su computadora estaba encendida, mostrando un sistema de gestión de pacientes que continuaba actualizándose automáticamente. Había citas programadas para ese día, cirugías que supuestamente debían estar realizándose en ese mismo momento, pero no había ni doctores ni pacientes para cumplir con esos horarios. Marcus subió por las escaleras al segundo piso, donde sabía que estaba la unidad de emergencias. Sus pasos resonaban de manera inquietante en los pasillos, que deberían haber estado llenos de actividad médica urgente. Pasó por habitaciones de pacientes que tenían camas hechas y equipos médicos funcionando, pero vacías de cualquier presencia humana. En una habitación, encontró una bandeja de comida del hospital que aún estaba tibia, como si hubiera sido dejada hace apenas unos minutos. El gelatina verde aún se tambaleaba ligeramente cuando tocó la mesa. En otra habitación, una televisión mostraba un programa matutino, pero era una repetición de un episodio de varios días antes. La estación de policía presentó un panorama similar. Los escritorios estaban ocupados con papeleo a medio completar, las computadoras mostraban bases de datos activas, y las radios ocasionalmente crepitaban con mensajes automatizados del despachador central. Pero no había ni un solo oficial a la vista. Marcus encontró el log de entrada de la noche anterior. La última entrada había sido a las 11:23 p.m., cuando el oficial Rodríguez había registrado una llamada de disturbio doméstico que había resultado ser una falsa alarma. Todo después de esa hora estaba en blanco, como si la actividad policial hubiera simplemente cesado. Fue en la estación de bomberos donde Marcus tuvo su primer encuentro verdaderamente perturbador con lo que fuera que había reemplazado a la humanidad. El edificio estaba vacío como todos los demás, pero cuando entró al garaje donde se guardaban los camiones de bomberos, notó que uno de los vehículos tenía las luces de emergencia encendidas, parpadeando en el silencio con sus destellos rojos y azules. Se acercó para investigar y encontró que el motor estaba funcionando, como si alguien hubiera estado a punto de responder a una llamada de emergencia. Pero no había ninguna llamada registrada en el sistema de despacho. Mientras examinaba el interior de la cabina del conductor, Marcus sintió esa familiar sensación de ser observado, más intensa que nunca. Se dio vuelta bruscamente y por un momento imposiblemente breve pero vívido creyó ver una figura de pie junto a la entrada del garaje. No era una persona exactamente. Era más como una sombra con forma humana, o tal vez un humano hecho de sombras. Tenía la silueta general correcta: cabeza, torso, brazos, piernas, pero los detalles se negaban a enfocarse, como si estuviera constantemente moviéndose o desvaneciendo en los bordes. Marcus parpadeó, y la figura había desaparecido. «Espera», gritó, corriendo hacia donde había estado la forma. «Por favor, espera». Pero cuando llegó a la entrada del garaje, no había nada. Solo el aire frío de la mañana y las calles vacías extendiéndose en todas las direcciones. Se quedó allí durante varios minutos, escudriñando cada sombra, cada recovecos donde algo pudiera esconderse. Pero no vio nada más. Aún así, la sensación de ser observado se había intensificado hasta convertirse en algo casi físico, como si tuviera ojos invisibles quemando agujeros en su espalda. Regresó a su apartamento esa tarde, sintiéndose más confundido y aterrorizado que antes. Había documentado meticulosamente todo lo que había visto, tomando notas detalladas en un cuaderno que había tomado de la oficina del hospital. Pero cada observación solo profundizaba el misterio en lugar de aclararlo. Esa noche, mientras se preparaba una cena simple de pasta enlatada, Marcus se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse en medio de la acción de revolver la salsa. Durante todo el día, no había tenido hambre. Había comido por rutina, porque sabía que debía hacerlo, pero no había sentido el familiar vacío en el estómago que lo impulsaba a buscar comida. Tampoco había necesitado ir al baño tanto como normalmente lo haría después de beber varios vasos de agua y 2 tazas de café. Era como si su cuerpo hubiera comenzado a funcionar de manera ligeramente diferente, siguiendo nuevas reglas que no entendía completamente. Mientras comía su pasta sin sabor, porque esa era otra cosa, la comida sabía menos que antes. Marcus comenzó a considerar una posibilidad que había estado evitando durante todo el día. ¿Y si él era el que había desaparecido?
¿Y si todos los demás estaban viviendo sus vidas normales, pero él de alguna manera había sido separado de ellos, desplazado a una versión paralela de la realidad donde podía observar pero no interactuar? Eso explicaría por qué todo funcionaba normalmente pero estaba vacío, por qué había evidencias de actividad reciente pero ninguna presencia actual. Pero entonces, ¿qué eran esas figuras de sombra que había comenzado a vislumbrar en la periferia de su visión? ¿Qué lo estaba observando desde las esquinas oscuras de su nueva realidad solitaria? Marcus se fue a dormir esa segunda noche con más preguntas que respuestas, pero con una determinación creciente. Fuera lo que fuera que le estaba ocurriendo, fuera donde fuera que hubiera ido toda la gente, tenía que haber una explicación. Y él iba a encontrarla. Después de todo, era un periodista. Encontrar la verdad detrás de las historias imposibles era lo que hacía. Aunque esta vez, sospechaba que la verdad podría ser más extraña y aterradora de lo que su mente racional estaba preparada para aceptar. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos inexplicables que parecían provenir de las paredes mismas de su apartamento, Marcus Holloway se aferró a la única cosa que le quedaba: la convicción de que tenía que documentar todo lo que estaba experimentando. Si él era la última persona en el mundo, entonces también era el último testigo. Y los testigos, sabía por experiencia, tenían la responsabilidad de contar sus historias, sin importar cuán imposibles fueran. Capítulo 3. Los ecos del silencio. El tercer día, Marcus despertó hablando con su padre muerto. «Papá, no entiendo lo que está pasando», murmuró en la penumbra del amanecer, dirigiéndose a la silla vacía junto a su cama, donde había imaginado ver la familiar silueta encorvada de Harold Holloway. Todo el mundo se fue y yo me quedé atrás otra vez. No fue hasta que escuchó su propia voz que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se incorporó bruscamente, el corazón acelerado, mirando la silla que por supuesto estaba vacía. Su padre había muerto de cáncer de pulmón 3 años atrás, después de una batalla larga y dolorosa que había consumido los ahorros familiares y dejado a Marcus con una deuda emocional que nunca había logrado saldar completamente. «Mierda», susurró, pasándose las manos por el cabello. «Mierda, mierda, mierda». Se levantó con movimientos torpes, sus piernas temblando ligeramente. Había dormido tal vez 2 horas, y no había sido un sueño reparador sino más bien una serie de micro despertares llenos de pesadillas fragmentadas. En los sueños, había estado en la casa de su infancia en las afueras de Millbrook, una pequeña ciudad industrial donde había crecido sintiéndose siempre como un forastero. En el sueño, la casa estaba llena de gente que no podía ver claramente, formas familiares que se desvanecían cuando trataba de enfocarlas directamente. Su madre estaba en la cocina preparando el desayuno, el sonido de los huevos chisporroteando en la sartén mezclándose con la radio local que transmitía noticias que no podía entender completamente. Su hermana Jessica estaba en la mesa del comedor, con 8 años otra vez, luchando con un problema de matemáticas de 3er grado mientras mascaba el extremo de su lápiz. Pero cuando Marcus trataba de hablarles, cuando intentaba preguntarles dónde había estado todo el mundo, sus palabras salían como sonidos sin sentido, como si hubiera olvidado cómo usar el lenguaje humano. Se dirigió al baño, evitando mirar su reflejo en el espejo. Había algo en su apariencia que lo perturbaba desde ayer, no podía precisar exactamente qué, pero se veía ligeramente desenfocado, como si los bordes de su persona fueran menos definidos que antes. Mientras se lavaba los dientes, comenzó a tararear inconscientemente una canción que su madre solía cantarle cuando era pequeño y tenía pesadillas. Era una vieja canción de cuna española que su abuela había traído desde Andalucía durante la inmigración de principios del siglo XX. No había pensado en esa canción en décadas, pero ahora las palabras volvían con una claridad perturbadora. «Duérmete, niño mío, que viene el coco, y se lleva a los niños que duermen poco». Su voz se quebró en la última línea, y se dio cuenta de que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. No estaba seguro de cuándo había comenzado a llorar. «¿Dónde están los ángeles guardianes ahora, mamá?», preguntó a la habitación vacía, su voz sonando extrañamente ronca. Eleanor Holloway había sido una mujer práctica, una enfermera que había trabajado en el turno de noche en el hospital local durante 30 años. Nunca había sido especialmente cariñosa, esa había sido más el territorio de su padre, pero había tenido una manera de hacer que Marcus se sintiera seguro durante las tormentas nocturnas de su infancia. Había muerto de un derrame cerebral repentino cuando Marcus tenía 25 años, solo 6 meses después de graduarse de la Universidad de Periodismo.
Recordaba vívidamente la llamada telefónica de Jessica, histérica, tratando de explicar que su madre había colapsado en el trabajo y que los médicos no sabían si despertaría. Marcus había conducido las 4 horas desde la ciudad hasta Millbrook, llegando al hospital para encontrar a su madre conectada a máquinas que respiraban por ella, su rostro extrañamente peaceful bajo la máscara de oxígeno. Nunca despertó. Marcus se había culpado a sí mismo por no haber estado allí. Había estado tan enfocado en conseguir su primer trabajo en el periódico, tan determinado a demostrar que podía triunfar en la gran ciudad, que había dejado que las visitas a casa se espaciaran más y más. La última conversación que había tenido con su madre había sido una llamada telefónica apresurada 2 semanas antes de su muerte, principalmente sobre facturas y el jardín que estaba luchando por mantener después de que su artritis empeorara. Debería haber estado allí, murmuró Marcus ahora, las palabras familiar que había repetido en su cabeza miles de veces durante los últimos 7 años. Debería haber estado allí para ti también, papá. Harold Holloway había sido un hombre tranquilo que había trabajado como contador en la pequeña fábrica textil de Millbrook durante 42 años. Había sido el tipo de padre que nunca levantaba la voz, pero que siempre sabía exactamente qué decir cuando Marcus llegaba a casa de la escuela con un ojo morado o un corazón roto por alguna chica que no correspondía a sus sentimientos adolescentes. El mundo es más grande de lo que piensas, Marcus, había sido uno de sus dichos favoritos. Y tú eres más fuerte de lo que crees. Marcus había pensado mucho en esas palabras durante los largos meses de la enfermedad de su padre, cuando el hombre que había sido su roca emocional se había reducido gradualmente a una sombra frágil en una cama de hospital. Harold había luchado contra el cáncer con la misma determinación silenciosa con la que había abordado todo en su vida, nunca quejándose, nunca preguntando por qué yo. Pero Marcus se había hecho esa pregunta constantemente. ¿Por qué su padre, que nunca había fumado un cigarrillo en su vida, había desarrollado cáncer de pulmón? ¿Por qué los hombres buenos como Harold Holloway tenían que sufrir mientras otros que habían vivido vidas menos virtuosas prosperaban? Tal vez esto es mi castigo, dijo Marcus al espejo de su baño, finalmente forzándose a mirar su reflejo. Tal vez el mundo se cansó de esperar a que fuera un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor hombre. Su reflejo le devolvió la mirada, y por un momento Marcus tuvo la inquietante sensación de que no estaba viendo su propia cara, sino la de un extraño que se parecía mucho a él. Los ojos eran los correctos verdes con pequeñas motas doradas alrededor de las pupilas, pero había algo diferente en la expresión, algo que sugería una tristeza más profunda de la que recordaba haber llevado. Se vistió mecánicamente y se dirigió a la cocina para preparar café, pero cuando abrió el armario donde guardaba los suministros, encontró que estaba completamente lleno de latas de sopa de tomate Campbell's. Docenas de ellas, apiladas ordenadamente desde el suelo hasta el estante más alto. Marcus miró fijamente las latas, su cerebro luchando por procesar lo que estaba viendo. El día anterior, el armario había contenido las provisiones normales. Café instantáneo, algunos paquetes de pasta, unas latas de atún, cereales. Ahora era exclusivamente sopa de tomate, todas exactamente idénticas, sus etiquetas rojas brillando bajo la luz fluorescente de la cocina como pequeños soles malignos. Sopa de tomate había sido la comida favorita de su infancia. Su madre se la había dado cuando tenía fiebre, cuando tenía dolor de estómago, cuando había tenido un mal día en la escuela. Era su alimento de consuelo definitivo, asociado con la seguridad y el amor maternal. Esto no está pasando, murmuró Marcus, cerrando la puerta del armario con fuerza. Esto no puede estar pasando. Cuando la abrió nuevamente, las latas seguían allí. Tomó una al azar y la examinó cuidadosamente. Tenía fecha de vencimiento, código de barras, todos los detalles que esperarías de una lata real de sopa. Incluso tenía esa ligera abolladuras que a veces desarrollaban las latas después de ser transportadas y almacenadas. Pero no recordaba haber comprado ni una sola lata de sopa de tomate en años. Preparó una taza de café usando los suministros de emergencia que guardaba en la oficina en casa, tratando de no pensar en las implicaciones de lo que había descubierto. Pero mientras bebía el líquido amargo, no podía quitarse de encima la sensación de que su apartamento, su refugio, el único lugar en este mundo vacío que se había sentido seguro, estaba cambiando alrededor de él. Decidió salir temprano y dirigirse a la biblioteca pública. Si iba a mantener su cordura, necesitaba información, investigación, algo que pudiera anclar esta experiencia imposible en algún tipo de marco de referencia racional.
La biblioteca era un edificio victoriano masivo en el centro de la ciudad, con amplias escaleras de mármol y ventanas altas que normalmente dejaban entrar una luz hermosa y difusa. Marcus había pasado muchas tardes de su adolescencia allí, escondido en los rincones traseros leyendo biografías de periodistas famosos y soñando con el día en que podría escribir historias que importaran. Como todo lo demás, la biblioteca estaba vacía pero funcionando. Las luces estaban encendidas, el sistema de climatización zumbaba suavemente, y las computadoras en el área de referencia mostraban pantallas de inicio de sesión esperando usuarios que nunca vendrían. Marcus se dirigió a la sección de psicología, buscando libros sobre alucinaciones, episodios psicóticos, trauma mental. Si esto era una ruptura psicológica y cada vez más parecía ser la única explicación racional, quería entender qué le estaba sucediendo a su mente. Pero cuando llegó a la sección correcta, encontró que todos los libros habían sido reemplazados por copias idénticas del mismo título. Childhood Trauma and Adult Dissociation por la doctora Margaret Fletcher. Marcus tomó uno de los libros con manos temblorosas. Lo abrió al azar y encontró un pasaje subrayado en amarillo brillante. Los individuos que han experimentado pérdidas significativas durante periodos de desarrollo crítico a menudo manifiestan episodios disociativos severos en momentos de estrés extremo. Estos episodios pueden incluir alucinaciones complejas, distorsiones de la realidad, y la creación inconsciente de narrativas alternativas que permiten al individuo evitar confrontar traumas no resueltos. Las palabras parecían pulsar en la página, como si hubieran sido escritas específicamente para él. No, dijo Marcus en voz alta, su voz resonando en el silencio de la biblioteca. No, esto no es real. Yo no subrayé esto. Yo nunca he estado aquí antes hoy. Pero cuando miró más de cerca, reconoció la letra en los márgenes. Era suya. Notas que no recordaba haber tomado, en su propia escritura, comentando sobre técnicas de terapia y mecanismos de afrontamiento. M se siente culpable por la muerte de sus padres, superviviente guilt común en pérdidas múltiples, decía una nota al margen. Aislamiento social como mecanismo de defensa, evita conexiones emocionales para prevenir más pérdidas. Marcus cerró el libro bruscamente y corrió hacia la sección de historia, luego a ficción, luego a ciencias. En cada sección, todos los libros eran copias del mismo título sobre trauma y disociación, todos aparentemente anotados por él con una letra que reconocía pero no recordaba haber escrito. Se detuvo en medio de la biblioteca, respirando pesadamente, sintiendo como si las paredes se estuvieran cerrando sobre él. El silencio ya no se sentía peaceful sino opresivo, cargado de una presencia que no podía ver pero que podía sentir observándolo desde cada rincón sombreado. ¿Qué quieres de mí?, gritó a la habitación vacía. ¿Qué quieres de mí? Su voz se quebró en la última palabra, y repentinamente se encontró sollozando incontrolablemente, años de dolor reprimido finalmente encontrando su salida. Se derrumbó en una de las sillas de lectura, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían venir de algún lugar profundo dentro de él que había mantenido sellado durante años. Lloró por sus padres, por las palabras nunca dichas y el tiempo perdido. Lloró por Jessica, que había luchado con su propia depresión después de las muertes y con quien había perdido contacto gradualmente porque era demasiado doloroso mantener la conexión. Lloró por todas las relaciones que había saboteado porque tenía demasiado miedo de perder a otra persona importante. Y lloró por sí mismo, por el hombre solitario en el que se había convertido, por el apartamento vacío que había sido su mundo incluso antes de que el mundo real se vaciara a su alrededor. Cuando finalmente se calmó, Marcus se dio cuenta de que algo había cambiado en la biblioteca. Las luces se habían atenuado, aunque no había tocado ningún interruptor. Y en la periferia de su visión, creyó ver figuras moviéndose entre las estanterías, no las sombras amorfas que había glimpsado antes, sino formas más definidas que parecían familiares. Una figura cerca de la sección de biografías tenía la postura encorvada de su padre. Otra, más cerca de los libros para niños, tenía el cabello largo y ondulado de su hermana cuando era pequeña. Y cerca del mostrador de información, una figura con uniforme de enfermera se movía con la eficiencia práctica que recordaba de su madre. No sois reales, susurró Marcus, pero no pudo apartar la mirada. Soy solo mi mente tratando de procesar esto. La figura que se parecía a su padre levantó lo que podría haber sido una mano en un gesto que recordaba vagamente como ven aquí, hijo. La que se parecía a su madre se dirigió hacia él con pasos que sonaban como los zapatos de enfermera que recordaba de su infancia.
Marcus se levantó bruscamente de la silla y corrió hacia la salida, sus pasos resonando fuerte en el mármol, mientras las figuras familiares se desvanecían en su visión periférica como humo tocado por el viento. No se detuvo hasta llegar a su apartamento, donde se encerró con todos los cerrojos y se sentó en el suelo de su sala de estar, abrazando sus rodillas contra su pecho como había hecho cuando era niño y tenía miedo de los monstruos bajo su cama. Pero ahora sabía que los verdaderos monstruos no vivían bajo las camas. Vivían en los rincones no examinados de la mente humana, alimentándose de la culpa y el arrepentimiento hasta que crecían lo suficiente como para alterar la realidad misma. Y Marcus comenzó a sospechar que, de alguna manera, él los había liberado. Capítulo 4. Las grietas en la realidad. Marcus no salió de su apartamento durante 3 días después del incidente en la biblioteca. Se quedó acurrucado en su sofá, sobreviviendo a base de agua del grifo y las omnipresentes latas de sopa de tomate que ahora parecían multiplicarse cada vez que no estaba mirando. El refrigerador se había llenado misteriosamente con cartones de leche que olían exactamente como recordaba de su infancia, y el congelador contenía helados de vainilla de una marca que había sido discontinuada hacía más de una década. Su apartamento se había convertido en un museo de su propia nostalgia, curado por una fuerza que no podía entender ni controlar. Durante esos días de aislamiento autoimpuesto, Marcus comenzó a notar que el tiempo no funcionaba correctamente. Su reloj de pulsera seguía marcando horas diferentes al reloj de pared, pero ahora había desarrollado un patrón más extraño. A veces se movía hacia atrás. Lo descubrió la segunda mañana cuando miró su muñeca y vio que eran las 10:23 am, luego miró de nuevo 5 minutos después y marcaba las 10:17 am. Los relojes digitales parpadeaban entre números que no tenían sentido. 25, 61, 13, 84, 8, 92. Como si el tiempo mismo hubiera comenzado a desintegrarse bajo el peso de lo que fuera que estaba experimentando. La televisión había dejado de mostrar programación regular. En su lugar, transmitía una mezcla extraña de programas que recordaba de su infancia, dibujos animados que había visto los sábados por la mañana, comerciales de juguetes que había deseado desesperadamente para Navidad, incluso algunos programas educativos que había odiado pero que había estado obligado a ver cuando se quedaba en casa enfermo. Pero no eran exactamente los mismos programas. Los detalles estaban ligeramente incorrectos, como si hubieran sido recreados por alguien que solo tenía recuerdos imperfectos como referencia. Los personajes de dibujos animados tenían las voces ligeramente equivocadas, los comerciales anunciaban productos con nombres que estaban casi pero no completamente correctos, y ocasionalmente, los presentadores se dirigían directamente a él. ¿Cómo estás hoy, Marcus?, había preguntado el presentador del programa de ciencias el segundo día, sus ojos de plástico mirando directamente desde la pantalla. ¿Has estado tomando tus vitaminas? Tu mamá se preocupa cuando no comes bien. Marcus había apagado la televisión inmediatamente, pero podía escuchar voces susurrando desde el aparato incluso cuando estaba desenchufado. Era durante la tercera noche cuando finalmente decidió intentar llamar a Jessica. No había tenido esperanzas reales de que el teléfono funcionara. Después de todo, ninguna de sus llamadas anteriores había conectado con nadie. Pero mientras yacía en la cama, escuchando los sonidos que ahora identificaba claramente como pasos en el piso de arriba, imposible, ya que vivía en el último piso, sintió una desesperación tan profunda que tenía que intentarlo. Marcó el número que había memorizado hace años pero que rara vez usaba. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego milagrosamente alguien respondió. ¿Marcus? La voz era de Jessica, pero sonaba más joven de como la recordaba, más como la niña de 8 años que había sido en sus sueños recientes. ¿Dónde has estado? Te hemos estado esperando. El corazón de Marcus se detuvo por un momento. Jessica, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Todo el mundo ha desaparecido y yo, estoy en casa, Marcus. En casa, en Millbrook. Mamá está haciendo cena y papá está leyendo el periódico en su silla. ¿Por qué no vienes a casa? Hemos estado esperándote durante tanto tiempo. La voz tenía una calidad extraña, como si viniera de muy lejos, filtrada a través de capas de estática y distorsión temporal. Jessica, mamá y papá están muertos. Murieron hace años. Tú vives en Portland, trabajas en diseño gráfico, tienes 29 años, no digas eso, Marcus. No digas cosas tan feas. Ven a casa. Puedes traer tus juguetes si quieres. Mamá dijo que podemos quedarnos despiertos hasta tarde y ver televisión juntos como antes. Marcus sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto líquido.
Jessica, por favor, necesito que me escuches. Necesito saber qué está pasando. ¿Hay alguien más allí contigo? ¿Hay otras personas? Hubo una pausa larga, llena de estática que sonaba casi como respiración. Solo estamos nosotros, Marcus. La familia. Como debe ser. Como siempre debió haber sido si no te hubieras ido. Si no hubieras dejado que nos muriéramos solos. La línea se cortó. Marcus se quedó sosteniendo el teléfono muerto contra su oreja durante largos minutos, sintiendo como si hubiera caído en un pozo profundo del cual nunca podría escapar. Las palabras de Jessica o lo que fuera que había sonado como Jessica resonaban en su cabeza como acusaciones. Si no hubieras dejado que nos muriéramos solos. Era la acusación que se había hecho a sí mismo 1000 veces, la culpa que había carcomido su alma durante años. Había estado demasiado ocupado construyendo su carrera, demasiado envuelto en su propia vida para darse cuenta de cuánto lo necesitaba su familia. Cuando su madre había muerto, había estado en una conferencia de periodismo en Chicago. Cuando su padre había empeorado durante las últimas semanas de su enfermedad, Marcus había estado cubriendo las elecciones municipales, convencido de que tenía tiempo, de que siempre habría otro día para las conversaciones importantes. Pero los días se habían acabado, y las conversaciones nunca habían sucedido. Esa noche, Marcus comenzó a escuchar voces viniendo de las paredes de su apartamento. No eran las voces indistintas que había estado escuchando antes, sino conversaciones claras y específicas, fragmentos de discusiones familiares que recordaba de su infancia, mezcladas con conversaciones que nunca habían sucedido pero que había imaginado tener. Marcus nunca llama, escuchó a su madre decir desde la cocina, aunque sabía que la cocina estaba vacía. Se cree demasiado importante para nosotros ahora que vive en la ciudad. Dale tiempo, Eleanor, respondió la voz de su padre desde la sala de estar. Los niños necesitan encontrar su propio camino. Volverá cuando esté listo. ¿Y si nunca está listo? ¿Y si nos olvida completamente? Marcus se dirigió hacia la cocina, pero cuando llegó, no había nadie allí. Solo el familiar desorden de platos que no recordaba haber usado y el aroma persistente de la comida casera que su madre solía preparar, guisos abundantes y pan recién horneado que habían sido los aromas de su infancia. No os olvidé, dijo a la habitación vacía. Nunca os olvidé. Solo pensé que tenía más tiempo. Las voces se detuvieron abruptamente, como si hubieran estado esperando exactamente esa respuesta. Al cuarto día, Marcus decidió que tenía que salir del apartamento antes de que perdiera completamente la cordura. Se vistió con ropa que no recordaba haber comprado, un suéter azul marino que se parecía sospechosamente a uno que su madre le había tejido para su 16º cumpleaños y se aventuró de nuevo al mundo exterior. La ciudad había cambiado durante su ausencia autoimpuesta. Los edificios seguían siendo los mismos, pero los detalles estaban diferentes. Los carteles de las calles ahora tenían nombres que reconocía de Millbrook Elm Street, o Avenue, Main Street, aunque sabía que esos no habían sido los nombres originales. Las tiendas habían desarrollado fachadas que recordaba de su infancia. La farmacia familiar donde había comprado sus primeros cómics, la heladería donde había tenido su primera cita desastrosa, incluso la pequeña librería donde había descubierto su amor por la escritura. Pero todo estaba vacío, como siempre. Las tiendas familiares no tenían empleados, las calles con nombres familiares no tenían peatones. Era como si alguien hubiera tomado sus recuerdos más preciados y los hubiera usado para rediseñar el mundo, creando una réplica perfecta pero hueca de su pasado. Se dirigió hacia el Parque Central, un espacio que había visitado frecuentemente durante sus primeros días en la ciudad. Había sido su refugio cuando se sentía abrumado por la vida urbana, un lugar donde podía sentarse en un banco y observar a las familias jugando, a los amantes caminando de la mano, a los ancianos alimentando palomas. Ahora el parque tenía columpios y un carrusel que recordaba del parque de Millbrook, equipos de juego que habían sido removidos hacía décadas, pero que habían sido las delicias de su infancia. Y por primera vez desde que había comenzado esta experiencia, no estaba solo. Había niños en los columpios. Marcus se detuvo al borde del parque, su corazón latiendo acelerado. Los niños tenían la calidad etérea que había llegado a asociar con las figuras que había estado viendo, no completamente sólidos, como si estuvieran hechos de recuerdos más que de carne y hueso. Pero eran más definidos que las sombras que había limsado antes. Reconoció a uno de ellos inmediatamente. Era él mismo a los 7 años, con el cabello rebelde que nunca había podido controlar y la camiseta de los Power Rangers que había sido su prenda favorita.
El niño que había sido se balanceaba solo en los columpios, cantando para sí mismo la misma canción española que recordaba de esa mañana hace días en el baño. Pero había otros niños también. Una niña con coletas que se parecía sospechosamente a Jessica a los 5 años. Un niño mayor con lentes que podría haber sido su primo David, quien había muerto en un accidente automovilístico cuando ambos tenían 10 años. Y en un banco cerca del carrusel, dos figuras adultas observaban a los niños jugar. Incluso a distancia, Marcus reconoció las posturas familiares de sus padres. No puede ser, susurró, comenzando a caminar lentamente hacia el parque. No puede ser real. El Marcus de 7 años lo miró acercarse, sus ojos los mismos ojos verdes que veía en el espejo cada mañana llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. ¿Por qué nos dejaste? Preguntó el niño, su voz llevando décadas de dolor acumulado. ¿Por qué era más importante tu trabajo que nosotros? Marcus se detuvo a unos metros de distancia, sintiendo como si cada palabra fuera un cuchillo en su pecho. Yo no quise dejaros. Solo quería hacer algo importante, demostrar que valía la pena. ¿Valías más que nosotros? Preguntó la versión infantil de Jessica, bajándose de su columpio. ¿Tu periódico era más importante que mamá cuando se estaba muriendo? ¿Tus artículos eran más importantes que papá cuando te necesitaba? Añadió el niño que se parecía a David, aunque David nunca había tenido la oportunidad de hacer esas acusaciones. Las figuras de sus padres se levantaron del banco y comenzaron a caminar hacia él. Su madre tenía la expresión de decepción que recordaba de las pocas veces que había sido realmente malo de niño. Su padre llevaba la tristeza resignada que había caracterizado sus últimos meses de vida. Pensé que habías aprendido mejor, dijo su madre, su voz exactamente como la recordaba, pero cargada con años de reproches no expresados. Te criamos para que entendieras lo que realmente importa en la vida. La familia es lo único que importa al final, hijo, añadió su padre. Todo lo demás es solo ruido. Marcus retrocedió, sintiendo como si el peso de todas sus decisiones de vida estuviera aplastándolo. Quería hacer que estuvierais orgullosos. Quería demostrar que vuestro hijo podía triunfar, que toda vuestra inversión en mí había valido la pena. Lo único que queríamos era que nos amaras lo suficiente como para quedarte, dijo su madre, y su voz se quebró exactamente como la recordaba cuando había discutido con ella sobre mudarse a la ciudad después de graduarse. De repente, todas las figuras comenzaron a acercarse, los niños del pasado, las versiones espectrales de sus padres, incluso figuras que no reconoció completamente, pero que llevaban el peso familiar de la pérdida y el arrepentimiento. El parque se había llenado de todos los momentos que había perdido, todas las conexiones que había sacrificado en el altar de su ambición profesional. Marcus corrió. Corrió como no había corrido desde la infancia, sus pulmones quemando y su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Detrás de él, podía escuchar las voces de su familia, su verdadera familia, su familia perdida llamándolo, suplicándole que regresara, que finalmente eligiera el amor sobre la ambición. Pero Marcus sabía que era demasiado tarde para esa elección. Había sido demasiado tarde durante años. Y mientras corría por calles que ahora llevaban nombres de su infancia perdida, comenzó a entender la verdad terrible de su situación. Esto no era una ruptura psicótica, no era una dimensión alternativa, no era ningún fenómeno sobrenatural externo. Esto era su purgatorio personal, construido de culpa y arrepentimiento, poblado por todos los amor que había dejado ir en busca de una importancia que finalmente había demostrado ser completamente vacía. Y la parte más aterradora era que una parte de él, una parte grande, no quería escapar. Porque aquí, en este mundo imposible construido de recuerdos y anhelo, su familia todavía estaba viva. Y tal vez, si se quedaba lo suficiente, si finalmente aprendía a elegir correctamente, podrían perdonarlo. Capítulo 5. La invitación. Marcus despertó en el suelo de su apartamento, sin recordar cómo había llegado allí. Sus ropas estaban empapadas de sudor frío y tenía tierra bajo las uñas, como si hubiera estado cavando con las manos desnudas. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca, se había mordido la lengua durante lo que fuera que había experimentado durante la noche. En la mesa de la cocina, esperándolo como una acusación silenciosa, había un sobremanila con su nombre escrito en la caligrafía elegante de su madre. El papel era grueso y cremoso, del tipo que ella había reservado para ocasiones especiales, invitaciones de boda, tarjetas de condolencia, cartas importantes que requerían el toque de formalidad que solo el papel de calidad podía proporcionar. Con manos temblorosas, Marcus abrió el sobre.
Dentro había una invitación impresa en papel pergamino, con bordes dorados que captaban la luz matutina como pequeñas llamas. Se solicita cordialmente su presencia en la reunión familiar hoy domingo, a las 6 p.m. Casa Familiar, 247 Elm Street, Millbrook. Finalmente en casa donde perteneces RSVP, tu corazón ya conoce la respuesta. Debajo del texto formal, había una nota manuscrita en la letra de su padre. Marcus, hijo, hemos estado esperando tanto tiempo. Tu madre ha preparado tu comida favorita, pollo asado con puré de papas, como solía hacer los domingos cuando eras pequeño. Jessica está emocionada de verte. Ha guardado todos tus libros infantiles, esperando a que regreses a casa para leerlos juntos otra vez. No nos falles esta vez. Por favor, no nos falles otra vez. Con amor, papá. Marcus leyó la invitación 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia fragmentada. Su apartamento se había vuelto extrañamente silencioso, como si incluso los sonidos usuales del edificio, las tuberías, el zumbido del refrigerador, el tráfico distante hubieran cesado en anticipación de su respuesta. Se dirigió al baño y se miró en el espejo. Su reflejo lo sorprendió. Se veía más joven, como si los años de estrés y culpa hubieran comenzado a desvanecerse. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran menos pronunciadas, su cabello tenía más cuerpo, y había un color en sus mejillas que no había visto desde su juventud. Era como si la proximidad a esta reunión familiar imposible estuviera restaurando algo en él que había perdido hace mucho tiempo. Pero sus ojos llevaban un vacío que no recordaba haber tenido antes. Como si algo esencial hubiera sido drenado de él durante la noche. Pasó el día en un estado de suspensión nerviosa, incapaz de concentrarse en nada excepto en la invitación que había dejado en la mesa de la cocina. Intentó escribir en su computadora, documentar lo que había estado experimentando, pero cada vez que comenzaba a escribir, las palabras se transformaban en la pantalla. Marcus está emocionado de volver a casa. Marcus finalmente ha aprendido lo que realmente importa. Marcus nunca debería haberse ido en primer lugar. No eran sus palabras, pero aparecían bajo sus dedos como si tuvieran voluntad propia. A medida que el día progresaba, Marcus comenzó a notar cambios más profundos en su apartamento. Las fotografías en su estante, pocas que tenía de su familia, principalmente instantáneas formales de graduaciones y días festivos, habían sido reemplazadas por imágenes que no recordaba haber tomado. En ellas, aparecía años más joven, sonriendo genuinamente junto a sus padres y Jessica en escenarios que parecían familiares, pero que sabía que nunca habían sucedido. En una foto, tenía 8 años y estaba construyendo un castillo de arena con su padre en una playa que nunca habían visitado juntos. En otra, adolescente, estaba ayudando a su madre en la cocina mientras Jessica, como niña pequeña, revolvía algo en un tazón demasiado grande para ella. Había docenas de estas imágenes de una infancia alternativa, una familia alternativa donde había estado presente para todos los momentos importantes que había perdido en la vida real. Sus libros también habían cambiado. Los volúmenes de periodismo investigativo y biografías profesionales habían sido reemplazados por los libros infantiles que había amado Tom Sawyer, Island of the Blue Dolphins, Where the Red Fern Grows, todos en las ediciones exactas que había tenido de niño, completos con sus notas al margen y esquinas dobladas de páginas favoritas. En el estante superior, encontró el diario que había mantenido durante sus primeros años de adolescencia, un cuaderno de composición barato con tapas marmoleadas que había llenado con pensamientos sobre chicas que le gustaban, quejas sobre tareas escolares, y sueños grandiosos sobre convertirse en un escritor famoso. Lo abrió al azar y encontró entradas que no recordaba haber escrito. 17 de septiembre. Mamá se ve cansada otra vez. Creo que el trabajo en el hospital la está desgastando. Debería quedarme en casa más a menudo después de la escuela, ayudar con las tareas domésticas. Jessica necesita ayuda con sus matemáticas también. A veces siento que soy el único que puede cuidar de esta familia. 3 de octubre. Papá tosió toda la noche otra vez. Dice que es solo un resfriado, pero he notado que ha estado tosiendo durante semanas. ¿Debería decirle que vaya al doctor? No quiere preocupar a mamá, pero estoy empezando a preocuparme yo. 22 de diciembre. Conseguí una beca parcial para la universidad estatal, pero significa irme a 4 horas de distancia. No sé si debería tomarla. ¿Qué pasará con la familia si me voy? ¿Quién cuidará de todos? Marcus cerró el diario bruscamente, sintiendo como si hubiera leído los pensamientos íntimos de un extraño que casualmente tenía su letra.
En esas entradas, parecía un niño diferente, más responsable, más consciente de las necesidades familiares, menos egoístamente ambicioso. El niño que sus padres habían necesitado que fuera, pero que nunca había sido realmente. A las 5 de la tarde, Marcus se encontró vistiéndose automáticamente para la cena familiar. Se puso una camisa azul claro que había encontrado colgada en su armario, una camisa que no recordaba poseer pero que se ajustaba perfectamente. Se peinó con un estilo que había usado en la universidad, más conservador y pulcro de cómo llevaba su cabello ahora. En el espejo, parecía una versión mejorada de sí mismo, más joven, más esperanzado, menos desgastado por las decepciones de la edad adulta. Era como si estuviera transformándose gradualmente en la persona que había sido antes de que las ambiciones profesionales comenzaran a definir su identidad. Salió de su apartamento sin cerrar la puerta con llave. Sabía, de una manera que no podía explicar racionalmente, que no regresaría. Las calles de la ciudad habían completado su transformación. Ya no había rastro del paisaje urbano moderno que había sido su hogar durante años. En su lugar, encontró las calles familiares de Millbrook no como habían sido en realidad durante su infancia, sino como las había recordado en sus momentos más nostálgicos. Las casas tenían jardines perfectamente mantenidos, las aceras estaban limpias y sin grietas, y el aire llevaba el aroma de cenar caseras y el sonido distante de niños jugando. Pero seguía estando solo en las calles. Era como caminar por un decorado elaborado construido exclusivamente para él. La casa en 247 Elm Street era exactamente como la recordaba, pero mejorada. La pintura blanca era más brillante, el jardín más exuberante, los escalones del porche más sólidos bajo sus pies. Las ventanas brillaban con luz cálida y dorada, y podía escuchar sonidos familiares desde adentro: el tintineo de platos siendo preparados, el murmullo suave de conversación, el sonido distante de la televisión reproduciendo un programa que había visto 1000 veces de niño. Marcus se detuvo en el porche, su mano suspendida sobre la puerta familiar. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la paz. Aquí, en el umbral de su infancia recreada, toda la angustia y soledad de su vida adulta parecía distante, como problemas pertenecientes a otra persona. Tocó la puerta 3 golpes suaves, el mismo patrón que había usado de niño para anunciar su llegada a casa después de la escuela. La puerta se abrió inmediatamente, como si hubieran estado esperando exactamente ese momento. Su madre estaba allí, exactamente como la recordaba en sus mejores días. Cabello castaño perfectamente ondulado, vestida con el delantal floreado que había usado para cocinar los domingos, sonriendo con la calidez que había definido su infancia. No había rastro de la fatiga que había marcado sus últimos años, ni las líneas de preocupación que había desarrollado mientras luchaba con las facturas médicas de su esposo. Marcus, cariño, dijo, su voz exactamente como la recordaba en sus sueños más reconfortantes. Has llegado justo a tiempo. La cena está casi lista. Detrás de ella, podía ver a su padre sentado en su silla favorita, no la figura frágil y desgastada por el cáncer que había sido durante sus últimos meses, sino el hombre robusto y confiado que había sido el héroe de la infancia de Marcus. Estaba leyendo el periódico local, sus anteojos de lectura posados en la punta de su nariz, exactamente como había hecho miles de tardes dominicales. Jessica apareció corriendo desde la cocina, no la mujer adulta que había crecido para ser, sino la niña de 8 años que había sido su compañera de travesuras y mejor amiga. Tenía las mejillas sonrosadas de la emoción y llevaba uno de los vestidos domingueros que su madre había insistido en que usara para las cenas familiares formales. Marcus. Gritó, saltando hacia él con los brazos abiertos. Sabía que vendrías. Sabía que no nos dejarías de nuevo. Marcus se arrodilló para abrazarla, y cuando sus brazos se cerraron alrededor de ella, sintió una solidez que no había esperado. No era una alucinación o una proyección de su mente culposa, se sentía completamente real, completamente presente. Podía oler su champú para niños, sentir el latido de su corazón pequeño contra su pecho, notar cómo había crecido sus dientes delanteros desde la última vez que la había visto así de joven. Estoy aquí, le susurró, sorprendido por la emoción en su propia voz. Estoy aquí ahora. Ven, dijo su madre, tomando su mano con la misma ternura que había usado para guiarlo cuando era pequeño. Todo está preparado. Hemos estado esperando tanto tiempo por esto. Marcus siguió a su familia hacia el comedor, donde la mesa estaba puesta para 4 personas con la vajilla buena que su madre había reservado para ocasiones especiales. Las velas estaban encendidas, había flores frescas en un jarrón de cristal, y el aroma del pollo asado llenaba el aire con recuerdos de miles de cenas dominicales de su infancia.
Pero mientras se sentaba en su silla de siempre, la silla del niño responsable, entre sus padres donde podían mantener un ojo en él, Marcus se dio cuenta de algo que lo llenó de una mezcla extraña de alegría y terror profundo. Esto se sentía como hogar de una manera que nada en su vida adulta jamás había logrado. Y una parte creciente de él ya estaba decidiendo que nunca quería irse. Sin importar el costo de quedarse.